Llegué temprano del trabajo y desde la banqueta vi movimiento raro en mi casa. 2 coches estacionados enfrente, el de mis papás y el de mi hermano. Se me apretó el estómago. Abrí con mi llave y en cuanto crucé la puerta, me pegó un olor fuerte a pintura fresca. Y luego vi mis cosas regadas por toda la sala. Mi buró, mi cómoda, lámparas, hasta la banca de la recámara, como si alguien hubiera decidido mudarme a la fuerza. Escuché voces arriba, voces de gente trabajando. Subí casi corriendo, con el corazón a 1000, y cuando llegué al pasillo me quedé clavada en seco, parada en la entrada de mi recámara. Ahí estaban mis papás, mi hermano Diego, mi cuñada Renata, y 2 señores con rodillos, pintando mis paredes. Mis paredes, las que me tardé semanas en elegir, las estaban pintando de rosa. Un rosa chillón que parecía de juguete. Renata volteó y sonrió, como si me estuviera dando una sorpresa bonita. «Ah, qué bueno que ya llegaste», dijo, tranquila. Decidimos arreglar la recámara principal antes de mudarnos. ¿A poco no te encanta el color? Me quedé sin aire. Literal. «Paren», les dije a los señores, con la voz temblándome de coraje. «Paren ya. No pinten ni una pasada más». Los 2 se quedaron congelados, se miraron entre ellos y bajaron los rodillos, confundidos. Volteé con mi mamá. «¿Qué están haciendo aquí?», le solté. «¿Cómo se metieron?». Y mi mamá, con toda la calma del mundo, sonrió chiquito. «Con la llave que me diste, mija». Ahí, en esa frase, me regresé meses atrás, a todo lo que había pasado, a cómo llegamos a este punto. Me llamo Mariana. Tengo 33 años y trabajo como diseñadora de interiores en una empresa grande, de esas que traen proyectos pesados y clientes exigentes. Me pagan bien y la verdad, sí me gusta lo que hago. Pero esto no va de mi trabajo. Esto va de la decisión más grande que tomé como adulta y de cómo esa decisión me reventó a mi familia en la cara. Hace como año y medio, decidí comprar una casa. No una casa bonita de revista, no. Me compré una casa que se estaba cayendo. La vi en anuncios y las fotos estaban espantosas. Pintura descarapelada, el patio hecho monte, humedad en paredes. Todo gritaba: «Gasto, problema, vas a sufrir». Pero yo lo vi distinto. Yo vi potencial. Y, sobre todo, vi algo que yo quería desde siempre. Un patio. Toda mi vida adulta viví en departamento. Entre vecinos pegados, reglas de condominio, ruido, falta de espacio. Yo quería mi lugar. Quería poder mover un mueble sin pedir permiso. Quería tener plantas. Quería abrir una puerta y sentir: esto es mío. El precio estaba bajo justo por el estado de la casa y por la zona. Y por primera vez un crédito hipotecario me quedaba a modo. Cuando le conté a mis papás, casi se atragantan en la cena del domingo. «Mariana, ¿en qué estás pensando?», me dijo mi mamá, con ese tono de: «Ya te fuiste por el hoyo. Con lo que vas a gastar mejor te compras un departamento ya listo», remató mi papá, moviendo la cabeza. «Esa casa te va a chupar el tiempo y el dinero». Diego, mi hermano menor, también se metió. «En serio, mana, mejor un departamento. Algo sencillo», dijo. «Eso suena a pesadilla». Y ahí estaba Renata, como siempre, sentada con ellos. Renata casi no habló, pero yo la veía, poniendo cara, haciendo gestitos cuando yo decía remodelación o jardín, como si todo lo que yo hacía le pareciera ridículo. Renata siempre ha sido así conmigo, juzgona, de esas personas que actúan como si supieran más que todos. Y lo peor es que ella nunca ha tenido un trabajo formal. Se la vive con el celular, subiendo cosas, queriendo vivir de redes, hablando de proyectos que nunca aterrizan. Pero ese día me valió. Yo estaba decidida. Tramité el crédito, firmé papeles y de pronto ya era dueña de una casa. El día que me dieron las llaves, me paré en la sala, que estaba hecha un desastre, y me dio una emoción que casi me hacía llorar. Era un caos, sí, pero era mi caos. Era mío. La remodelación me tomó 6 meses. 6 meses pesados, cansados, caros. Hubo cosas que hice yo, porque también me gusta meter mano. Pintar, decorar, limpiar el jardín, elegir detalles. Pero lo grande lo contraté. Y aquí viene algo importante. Por mi trabajo, yo trato seguido con cuadrillas, maestros, gente de obra que ya me conoce.
No era cualquier cosa, pero sí me echaron la mano con la mano de obra. Me cobraron mucho menos de lo normal porque trabajamos juntos en proyectos todo el tiempo. Me ahorré decenas de miles de pesos con eso. Me la pasé entre ferreterías, tiendas de pintura y casas de materiales. Mis fines de semana eran arrancar alfombra vieja, escoger colores, aprender de tubería a la fuerza, pelearme con fugas, cargar cajas, barrer polvo. Hubo momentos en que dije, ¿qué estaba pensando? Como cuando me dijeron que la instalación eléctrica estaba mal y había que cambiarla casi completa. O cuando, en plena temporada de lluvias, se soltó el agua 3 días seguidos y me di cuenta de que el techo tenía una filtración. Me quería dar algo, pero, poco a poco, todo se fue acomodando. Las paredes agarraron vida con pintura nueva. El piso quedó precioso después de arreglarlo. Cambié llaves, lámparas, accesorios. La cocina pasó de triste a decente. ¿Y el patio? El patio dejó de parecer selva y se volvió un espacio bonito, con plantas y una mesa donde yo me podía sentar en paz. Cada semana se veía un poquito mejor y yo me sentía más orgullosa. Y entonces decidí hacer una reunión para estrenar la casa. Nada exagerado, algo sencillo para que la gente viera el resultado. Fui a casa de mis papás a cenar y, como siempre, ahí estaban Diego y Renata. Ellos rentaban un departamentito chiquito y cada fin de semana caían con mis papás como si fueran su segunda casa. Mis papás también viven del lado norte del Valle de México, así que se les hacía facilísimo. Terminamos de comer y les solté la noticia. El sábado voy a hacer una reunión para estrenar la casa, dije. Quiero que vayan. Ya quedó. Renata soltó una risa que no era risa bonita. Era una risa de burla. De esas que te pican. Yo ni loca voy a meterme a ese chiquero, dijo, todavía riéndose, como si hubiera dicho lo más gracioso del mundo. Me quedé helada. O sea, ¿quién dice eso? Renata, remodelé todo, le dije, respirando hondo, para no explotar. Pero si no quieres ir, no vayas. Ahí sí se le borró la sonrisa. Se puso roja, apretó la boca y ya no me habló en toda la noche. Se quedó con cara de niña enojada. Mis papás y Diego se incomodaron, pero prometieron que sí irían. Aunque, si soy honesta, sonó más a compromiso que a emoción. El sábado, la reunión era a las 6. Llegaron mis compañeros, mis amigos y hasta unos vecinos que me habían visto en la obra. Todos entraban, miraban alrededor y se les salía el «qué bonito». Me preguntaban por los colores, por los materiales, por cómo le hice con el patio. Me echaban porras y yo me sentía feliz, por fin. Pero mi familia no llegaba. Pasó una hora, hora y media. Ya me estaba haciendo a la idea de que me habían dejado plantada cuando escuché coches detenerse afuera. Me asomé y vi a mis papás, a Diego y a Renata bajando. Venían con cara de a ver con qué nos vamos a encontrar, como si esperaran ruinas. Pero apenas entraron, les cambió la cara. Mariana, dijo mi mamá, mirando alrededor con los ojos bien abiertos. Qué bonito te quedó. De veras. Yo sentí algo que no sé cómo explicar. Como un «ya ven», por dentro, como alivio, como una victoria pequeña. Mi papá caminó despacio, tocó una pared, miró el piso. Hasta él se veía impresionado, aunque no lo dijo. Diego estaba igual, viendo todo como si no lo creyera. Y Renata. Renata no estaba admirando nada. Renata estaba buscando fallas. Se agachaba a ver esquinas, pasaba el dedo por una repisa, se quedaba mirando la pintura como queriendo encontrarle defecto. Daba pena ajena. Luego desapareció un rato. Subió. Cuando bajó, alzó la voz lo suficiente para que la escucharan los que estaban cerca. «El color de tu recámara principal está horrible», anunció. «Yo lo volvería a pintar». Yo la miré y sonreí. «Tranquila. Cuando tengas tu casa, puedes pintar las paredes del color que quieras», le dije. «Hasta rosa, si quieres». La gente que estaba cerca se quedó en silencio un segundo, porque todos sabían que Renata era obsesiva con el rosa. Todo lo quería rosa. Ropa, uñas, celular, decoración, todo. Renata se puso roja, pero roja de coraje. «Vámonos, Diego», soltó, seca, y se fue directo a la puerta. Diego me miró con cara de perdón, pero la siguió. Mis papás se quedaron unos segundos más,
incómodos, y luego también se fueron, con esa expresión de vergüenza ajena y decepción que te pesa, aunque no digan nada. La reunión siguió sin ellos, y la verdad, estuvo mejor así. Menos tensión, menos caras. Después de ese desastre, yo pensé que mi familia iba a necesitar tiempo, pero mi mamá me sorprendió. Una semana después, me llamó y me dijo, con voz bajita, ¿puedo ir a tu casa el fin de semana? Nada más tú y yo. Me dio mucha pena cómo acabó todo. Quiero verla bien, sin drama. Accedí. Ese sábado llegó y por primera vez en mucho tiempo, la pasamos bien. Caminó por la casa sin prisas. Me preguntó por qué elegí tal color, tal lámpara, tal mueble. Me felicitó varias veces. Hicimos café en mi cocina nueva y me dijo algo que no me esperaba. Tu papá y yo estábamos equivocados, admitió. Sí sabías lo que hacías. Me supo bien. Mucho. Y cuando ya se iba, hice algo que venía pensando desde antes. Aquí, le dije. Y le puse una llave extra en la mano. Por si un día salgo de la ciudad o algo. Para que vengas a regar mis plantas. O a revisar que todo esté bien. Mi mamá me abrazó. Tomó la llave y me dijo, gracias, mija. Y yo, de verdad, pensé que eso era un paso para volver a la normalidad. En los siguientes meses, mi mamá fue varias veces. A veces llevaba cosas del súper y cocinábamos juntas. A veces nada más se daba una vuelta para platicar. Se sentía bonito tenerla cerca sin pleito. Mi papá estaba como a medias. No me buscaba mucho, pero tampoco me borraba del mapa. ¿Y Diego y Renata? Casi nada. Diego mandaba algún mensaje de vez en cuando, como si quisiera mantener contacto sin hablar de lo importante. Renata ni me hablaba. Y a mí, me daba igual. Pasaron 4 meses así. Yo ya tenía mi rutina. Amaba mi casa. Estaba bien en el trabajo. Salía con alguien sin compromiso. Sentía que la vida, por fin, se me estaba acomodando. Hasta que mi mamá me llamó un jueves por la noche. Traía una voz rara, suave, como midiendo cada palabra. Mariana, ¿quieres venir a cenar el sábado? Ya tiene rato que no estamos todos juntos. Algo en su tono me prendió la alarma, pero dije que sí. Extrañaba esas cenas familiares y pensé que ya había pasado suficiente tiempo para que todos se comportaran como gente. El sábado, llegué a casa de mis papás. Diego y Renata ya estaban ahí, como siempre. Mana, dijo Diego cuando entré. Estaba demasiado amable, demasiado sonriente. Eso me puso en guardia, de inmediato. Renata apenas me miró, pero al menos no me estaba fulminando con los ojos. Nos sentamos a cenar. Mi mamá había hecho estofado de res, del que queda bien, de casa. Al principio, la plática fue forzada. Puras preguntas seguras. El trabajo, el tráfico, el clima. Nadie quería tocar lo que dolía. Yo estaba contando una anécdota de un cliente difícil cuando mi mamá dejó el tenedor y me sonrió con esa misma vocecita suave. Mariana, quería hablar contigo de algo. Todos dejaron de comer. Diego también sonrió, con la misma sonrisa que me ponía de niña cuando quería que yo le prestara algo. Mi estómago se fue al piso. La renta de Diego y Renata termina pronto, empezó mi mamá. Y con cómo está todo, con lo de su trabajo, se les está complicando encontrar algo que puedan pagar. Yo ya sabía, clarito. Entonces pensamos, siguió mi mamá, que tal vez podrían quedarse contigo un tiempo, solo mientras se acomodan. Algo temporal. El silencio fue pesado. Todos me veían como si yo tuviera que decir sí por obligación. Respiré. No, dije. No quiero a nadie viviendo en mi casa. La cara de mi mamá se cayó. Mariana, no es cualquier persona. Es tu hermano y su esposa. Lo entiendo, le dije, sin gritar. Pero sigue siendo no. Renata se acomodó en la silla y por fin habló, con esa voz que usa cuando quiere lastimar. Yo siempre supe que eras bien egoísta y bien altanera. La miré directo. Qué raro, le contesté, porque yo me acuerdo perfecto que en mi reunión dijiste que no ibas a pisar mi casa, que era un chiquero. Renata se encogió de hombros, como si nada. Pues, si es gratis, supongo que lo aguanto. Me dio un coraje que me calentó la cara. Diego entró con su historia. Mana, entiende. En mi trabajo están recortando gente y a mí ya me bajaron el sueldo. Estamos batallando. Lo vi a él y luego a Renata.
Entonces que Renata trabaje también, dije, sin adornos. En vez de estar todo el día con el celular. Renata se puso roja. ¿Cómo te atreves? Estoy diciendo lo obvio. Seguí. Si está apretado, los dos adultos deberían aportar. Ahí fue cuando Renata se quebró. Se soltó llorando, dramática, y se salió del comedor. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Se metió a mi antiguo cuarto, el que antes era mío cuando yo vivía con mis papás. Diego se levantó de golpe. «¿Ya ves lo que haces?», me reclamó, y salió corriendo tras ella. «De veras, Mariana, a veces no piensas». Mis papás se quedaron viéndome con esa cara de «nos fallaste», que te hace sentir chiquita aunque tengas 30 y tantos. Yo acabé de cenar lo más rápido que pude, y me fui. Después de eso, se hizo un silencio total. Nadie me habló, nadie me escribió, nadie me invitó a nada. Fue como si me hubieran borrado. Pasó un mes sin una sola palabra. Ni una invitación de mi mamá para cenar, ni un mensaje de Diego. Nada. Y, siendo honesta, me dio paz. Yo no quería más chantajes, ni más presión para meterlos a mi casa. Yo tenía mi vida. Mi casa se sentía más mía que nunca. Invitaba amigos a cenar, hacía proyectos pequeños, movía cosas a mi gusto. Nadie se aparecía a opinar. Hasta que un martes, todo se volteó. Ese día, yo tenía una cita con una posible clienta a las 2 de la tarde. Un proyecto grande, buen dinero. Pero, como a las 11:30, me llamó y me dijo que tenía una emergencia familiar y que necesitaba reagendar. No había problema. Pensé usar el tiempo para papeleo, pero me di cuenta de que había dejado unos documentos importantes en casa. Entonces decidí regresarme y trabajar desde ahí el resto del día. Me lancé antes de que se pusiera pesado el tráfico. Ese día, Periférico se dejó un poco. Llegué como a mediodía, 3 horas antes de lo normal. Cuando doblé hacia mi calle en Naucalpan, vi 2 coches estacionados frente a mi casa, el de mis papás y el de Diego. Lo primero que pensé fue, pasó algo grave, pero luego pensé, si fuera grave, me habrían llamado. Abrí la puerta con mi llave y vi el desastre. Mis muebles fuera de lugar, mis cosas en el pasillo, el sonido de gente trabajando arriba. Subí y los encontré en mi recámara pintando de rosa. Ahí fue cuando exploté. «¿Qué está pasando aquí?», grité. «¿Qué se creen?». Todos brincaron. Uno de los señores se quedó con el rodillo en el aire. Mis papás se veían culpables. Diego parecía atrapado, pero Renata seguía sonriendo. «Ah, qué bueno que ya llegaste», repitió, como si lo hubiera ensayado. Decidimos arreglar la recámara antes de mudarnos, para que estemos cómodos. «Paren ya», les dije a los señores, clavando la mirada en ellos. «En serio, deténganse». Bajaron los brazos. Yo volteé con mi mamá. «¿Qué te pasa? ¿Cómo entraste?». Y mi mamá, con una sonrisa que me dio coraje de otra forma, me dijo, «Con tu llave, mija. Somos familia. Y sabíamos que ibas a querer que Diego y Renata estén a gusto cuando se muden». «¿Que se muden?», repetí, sin creerlo. Yo les dije que no. Bien claro. Mi papá se cruzó de brazos. «Sabíamos que ibas a recapacitar», soltó. «Siempre acabas haciendo lo correcto». Ahí sí se me acabó la paciencia. «Lo correcto sería respetar un no», les dije. Se metieron a mi casa sin permiso. «Están destruyendo mi recámara. Se van. Ahorita». Renata se puso seria. «Estás exagerando». «Renata, ya», le dije, y me sorprendió lo firme que me salió. Luego miré a todos. «Se van ya, o llamo a la policía». Mis papás empezaron con su discurso de que la familia se apoya, que yo era egoísta, que cómo podía hacerle eso a mi hermano. Diego gritaba que yo no entendía su situación. Renata me decía ingrata. Los señores, bien listos, empezaron a guardar sus cosas en silencio. Se notaba que no querían estar en medio. En cuanto vieron que esto iba a escalar, bajaron las brochas, cargaron su cubeta y se fueron rápido. Cuando se quedaron solos mis papás, Diego y Renata, les hablé despacio, para que quedara claro. «Se van ahorita. Ya. O hago una llamada y vienen por ustedes». Me vieron como si yo fuera la loca. Pero algo en mi cara o en mi voz les dejó claro que no estaba jugando. Uno por uno salieron de mi recámara, bajaron las escaleras y se fueron por la puerta principal. Me quedé sola, temblando, viendo mi pared.
La mitad todavía era el gris cálido que yo había elegido con tanto cuidado. La otra mitad era ese rosa horrible que me daban ganas de borrar con las manos. No podía permitir que esto pasara otra vez. Ya me habían demostrado que no respetaban límites. Lo primero que hice fue llamar a Miguel, un maestro de confianza que me había ayudado en varias cosas y vivía relativamente cerca. «Miguel, necesito que vengas a cambiar chapas ya», le dije. «Es una urgencia». Mientras llegaba me fui directo a una tienda de pintura y compré el mismo tono exacto que tenía en mi recámara. Yo no iba a dormir con ese rosa ni una noche. Miguel llegó y cambió todo. La chapa de la puerta principal, la de atrás, y también ajustó la de la cochera. Entre la urgencia y el material, se me fueron varios miles de pesos. Pero era eso o seguir con miedo. Cuando terminó, me miró con cara de «¿Qué pasó aquí?», pero no preguntó de más. «Cualquier cosa, me llamas», me dijo. Esa tarde y esa noche me la pasé pintando. Con coraje, con cansancio, pero pintando. No quería ni una mancha de lo que habían hecho. Cuando terminé, eran como las 2 de la mañana. La recámara volvió a verse normal, pero yo estaba tan alterada que no pude dormir ahí. Me fui al cuarto de visitas y me quedé dormida a medias, como con un ojo abierto. Al día siguiente, llamé a un par de personas para que me ayudaran a subir de nuevo los muebles pesados a su lugar. Y luego hice algo que, siendo sincera, debía hacer desde mucho antes. Llamé a una empresa de seguridad. «Quiero cámaras alrededor de toda la casa», les dije, y un sistema de alarma completo. Sensores de movimiento, sensores en puertas y ventanas. Todo. Pagué la instalación urgente para no esperar semanas. Al día siguiente llegaron. Dejaron cámaras apuntando a la calle, a la entrada, al patio, a los costados. Pusieron sensores en puertas y ventanas. La alarma quedó conectada a una aplicación en mi celular, para poder ver y recibir alertas. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar, y lo comprobé más rápido de lo que imaginaba. Un par de días después, estaba en mi escritorio en la oficina, revisando planos, cuando mi celular empezó a vibrar sin parar. Alerta de movimiento. Intento de apertura en la entrada principal. Alarma activada. Sentí un golpe en el pecho. Abrí la aplicación y vi la cámara en vivo. Ahí estaba Diego, parado justo frente a mi puerta. Traía la cara tensa, llena de nervios. En la mano traía una llave. Yo reconocí esa llave. Era la copia que yo le había dado a mi mamá. Mi mamá siempre la cargaba en la bolsa, así que no me costó imaginar de dónde salió. Lo vi intentar meterla en la chapa nueva. No entraba. La movía, la giraba, se desesperaba. Luego se hizo hacia atrás, volteó a los lados, como buscando si algún vecino lo estaba viendo. Y entonces caminó a su coche, abrió la cajuela y sacó una pata de cabra. «No, no puede ser», pensé. «No puede ser que mi propio hermano». Diego metió la pata de cabra en el marco de la puerta y empezó a hacer palanca. Se escuchaba el aullido de la alarma. Se veían las luces parpadeando. De pronto se detuvo, se asustó, tiró la herramienta al piso y corrió al coche. Se fue arrancando como si lo persiguieran. Yo me quedé viendo el celular, con la mano fría, paralizada. Yo sabía que estábamos mal, pero nunca pensé que Diego iba a intentar meterse a mi casa a la fuerza. Esto ya no era drama familiar. Esto era delito. Guardé el video y me fui directo a la fiscalía. Llegué y dije lo más claro que pude. «Vengo a levantar una denuncia por intento de allanamiento y por daños. Tengo video». Cuando vieron el video, me tomaron en serio. Se veía la cara de Diego, se veía la llave, se veía la pata de cabra. No había manera de negarlo. Me pidieron la evidencia. La entregué y me dijeron que me avisarían para los siguientes pasos. Ese día regresé a mi casa con una mezcla rara. Sentía que hice lo correcto, pero también me dolía. Era mi hermano, pero ya había cruzado una línea que no se cruza. El sábado en la noche, me llamó mi mamá y no me dejó ni saludar. «Mariana, ¿qué hiciste?», gritó. «Nos hablaron de la fiscalía. Dijeron que Diego tiene que presentarse, que lo van a traer si no va». Yo respiré hondo. «Sí, mamá», le dije. Diego intentó meterse a mi casa. «Tengo video. Ve y quita eso», me suplicó, llorando. «Es tu hermano». «Pues mi hermano no debió intentar tumbar mi puerta con una pata de cabra», le contesté, lo más calmada que pude.
Mi mamá lloraba y lloraba, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, que cómo podía, que qué iba a decir la gente, que Diego se iba a meter en problemas. Yo la escuché. Y cuando se calmó tantito, le dije lo único que estaba dispuesta a ofrecer. Voy a ir, dije. Pero solo con una condición. Lo que sea, mija, dijo, desesperada. Ustedes me dejan en paz. Le solté. Nada de aparecerse en mi casa. Nada de presionarme para que se muden. Nada de arreglar mi casa a escondidas. Y devuélveme la llave. Me dejan completamente en paz. Sí, dijo de inmediato. Sí, sí, lo que quieras. Te la devuelvo. Nada más ve. Colgué y mi celular se volvió una locura. Mensajes de mi papá, llamadas de Diego, mensajes de Renata. Por favor, fue un error. Ya no va a pasar. De veras. Maná, ayúdame. Solo esta vez. Yo los dejé que se desesperaran toda la noche. Al día siguiente, fui a la fiscalía y pedí que ya no siguiera el proceso. No quería más vueltas. No quería más contacto. No quería seguir cargando con eso. Diego se presentó, lo regañaron, lo cuestionaron y salió con el susto encima. Y, aunque a mí me dolió, el susto era justo lo que necesitaba, porque funcionó. A partir de ahí, nadie me buscó. Ni mi mamá, ni mi papá, ni Diego, ni Renata. Nada. Pasaron 6 meses de paz absoluta. 6 meses en los que llegaba del trabajo y mi casa estaba como yo la dejé. 6 meses en los que me iba un fin de semana y no regresaba con miedo a encontrar paredes pintadas o muebles arrumbados. Yo ya casi estaba olvidando todo cuando me encontré a mi prima, Lilia, en el súper, en el pasillo de cereales. «Mariana», dijo, con ojos abiertos, y me abrazó. «Ya tenía rato sin verte. ¿Cómo estás?» Platicamos un poco de la vida, de trabajo, de cosas normales. Y luego, como suele pasar, salió el tema familiar. «Oye», me dijo Lilia, bajando la voz, «escuché que Diego y Renata están viviendo con tus papás. Mi tía dijo que Renata está embarazada». «Qué fuerte, ¿no?» Me quedé quieta un segundo. «¿Embarazada?», repetí. «Sí», dijo Lilia. «Y dicen que están bien apretados de dinero, que lo del trabajo de Diego sigue igual y, ahora, con bebé». Ahí, de golpe, muchas cosas me hicieron sentido. La insistencia, la presión, el descaro. Lilia suspiró. «Me da cosa. Pero pues tus papás están felices de ayudarlos». Yo asentí, sin comprometerme con nada. No iba a contarle toda la historia ahí, junto a la caja de cereal. Pero, de camino a casa, pensé en eso. Diego y Renata viviendo con mis papás. Renata embarazada. Mis papás cargando con todo. ¿Sentí culpa? Un poquito. Sí, soy humana. Pero, sobre todo, sentí alivio. Porque no era mi problema resolverlo. Yo tomé buenas decisiones para mí. Comprar esa casa, aguantar la remodelación, arreglarla a mi gusto, poner límites, cambiar chapas, poner cámaras, defender mi espacio cuando intentaron pasarse. Mi casa sigue bonita. Me da gusto llegar. Me da orgullo ver lo que logré. Y si alguien piensa que eso me hace egoísta, la verdad ya no me importa. Yo trabajé por lo mío. Yo me rompí el lomo por esa casa. Y tengo todo el derecho de cuidarla. Mi familia tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. No me toca arreglarles la vida, ni dejar que se aprovechen solo porque compartimos sangre. A veces tienes que elegirte a ti, aunque duela. Aunque te digan que eres la mala. Aunque pierdas relaciones que creías que eran para siempre. Yo elegí protegerme. Y lo volvería a hacer. Quiero decirles algo con el corazón en la mano. Gracias por escuchar mi historia y por acompañarme, aunque a veces diera coraje o tristeza. Yo entendí, a golpes, que querer a la familia no significa permitir que te invadan la vida, tu casa o tu paz. Aprendí que un no dicho a tiempo también es una forma de amor, porque pone orden donde otros quieren imponerse. Me costó aceptar que hay personas que confunden apoyo con derecho, y que si una vez cedes por culpa, después ya no te piden, te exigen. Hoy sé que cuidarme no me hace mala, me hace responsable de lo que construí con esfuerzo. Si algo les dejo, es esto. Pongan límites sin miedo, defiendan lo suyo con calma y firmeza, y no se castiguen por elegir la tranquilidad. Los abrazo de verdad.